En los últimos días empezó a brotar la discusión tarifaria vinculado a cortes de luz, principalmente en la zona metropolitana, producto del estrés del sistema eléctrico. Vamos a dar un enfoque para tener una aproximación sobre las razones económicas atrás de la política tarifaria y cuáles son las consecuencias de implementar uno u otro programa en materia de subsidios a la demanda. Vení, acompáñame. Bueno, como pasa todos los veranos, el sistema eléctrico se tensiona, se estresa, producto de las mayores temperaturas y también una demanda que es creciente. Es un hecho, producto de que cada vez tenemos más dispositivos. Con lo cual, cuando no se amplía la infraestructura del sistema eléctrico, tiende a tensionar. Y cuando tensiona, en algunos casos de elevado estrés, termina redundando en situaciones de corte, situaciones de tensión que se resuelven por el lado de usuarios sin servicio eléctrico. Esto, obviamente, en un contexto de emergencia sanitaria es aún más agudo. ¿Qué viene pasando con el sistema eléctrico argentino? Bueno, en nuestro país había una componente creciente de subsidios a la demanda para sostener los salarios indirectos. Ustedes saben que el hecho de dar un subsidio para el consumo de cualquier servicio público, en última instancia no deja de ser un mecanismo de transferencia de recursos desde el sector privado y el Estado hacia las y los consumidores. Era una forma de, en un momento en el cual las paritarias tal vez tenían algún tipo de tensión como para seguir recuperando poder adquisitivo, dar un complemento sobre los salarios y tener un alivio pagando tarifas de servicios un poco menos cargosas, un poco menos pesadas. Esta situación se fue agudizando hasta fines de 2015, donde, para poner un número, el componente de subsidios creció al 3%, o sea, el 3% del PBI se destinaba a satisfacer subsidios económicos al sector privado, no solamente familias, sino también comercios, grandes consumidores, con lo cual también era una fuente de competitividad para el sector privado productivo. Cambio de administración, el gobierno de Mauricio Macri, implementó una política radicalmente distinta, no solamente que con el paso de los años y los sucesivos tarifazos que en 4 años en materia de electricidad consolidaron un 3.500% acumulado. Esa política fue reduciendo la componente de subsidios, sino que también por la doble vía fue alimentando a las empresas privadas, proveedoras, principalmente a las distribuidoras de electricidad, de mayores recursos, ¿no? Fue una virtual dolarización del esquema tarifario, garantizando, por ende, rentabilidades en dólares para el sector privado, para las pocas empresas que en Argentina se encargan de la distribución eléctrica. Es verdad que se redujo fuertemente la componente de subsidio del Estado, terminó siendo un poco superior al 1%, se redujo en una tercera parte, pero también, obviamente, la contrapartida de eso es que las familias argentinas y también otros consumidores más grandes como empresas y comercios empezaron a tener una carga tarifaria mucho más onerosa, mucho más pesada, y en un contexto además donde en 2018, 2019 la economía caía fuertemente y los salarios también, se empezó a vivenciar una situación de pobreza energética. Esto está parametrizado de diferentes estudios que marcan que para familias más de un 10% de los ingresos destinados a hacer frente a las tarifas de luz y gas se considera una situación de pobreza energética. Bueno, esto se disparó fuertemente en los últimos años de la administración de Mauricio Macri. Obviamente hay que compatibilizar las dos situaciones. Por un lado, la situación del ticket fiscal, que para el Estado no sea una situación tan onerosa en términos de los subsidios económicos, pero por otro lado, que no sea la rentabilidad dolarizada de las empresas distribuidoras puramente en base a la carga sobre las familias en un contexto en el cual la economía todavía está muy debilitada. Así que evidentemente ahora se está buscando ir a un punto medio. En los 2 años primeros de esta administración se equilibró un poco la situación. Hoy en día estamos en una posición prácticamente intermedia. De los 3 puntos del PBI de déficit de 2015
al 1 punto de PBI de 2019, hoy en día estamos en la mitad, alrededor de los 2 puntos. Uno tendería a pensar que la situación es viable, es sostenible en términos de las cuentas públicas a futuro si sostenemos esa situación. Obviamente no se puede congelar ad eternum, al infinito, las tarifas o que al infinito vayan por abajo de la inflación, porque para las cuentas públicas no termina siendo sostenible, pero tampoco ir al otro extremo de dolarización pura y que cada vez sean más pesadas en términos de los ingresos de las familias argentinas.